Oración. Estamos de júbilo, de fiesta, por la fidelidad y la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Le he pedido al pastor Julio Rosa y damos gracias a Dios porque viene acompañado de su amada esposa, su hermana Julia, contentísimo de tenerlos. Y quise que me acompañara para que tengamos, hermanos, un momento de oración. Voy a pedir que se pongan de pie todos y ahí en sus mesas tomarse de la mano para hacer una cadena de oración. Queremos tener un momento de oración de gratitud, acción de gracias por lo bueno que el Señor ha sido. Como orábamos al principio, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De manera que mientras nosotros oramos aquí, ustedes ahí en actitud de oración, con sus manos, vamos a elevar al Señor una acción de gracias. Y también una oración para que el Señor siga ayudándonos como iglesia a seguir adelante, siendo fieles, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y venga por nosotros como Él ha prometido. Amén. Así que voy a comenzar orando y luego el pastor Julio va a terminar esta parte. Luego que tengamos este tiempo de oración, vamos a tener un pequeño tiempo de testimonio. Algunos hermanos que me acerqué, de aquellos que tienen más tiempo en la obra, aquí en el sector de Visal, van a tener un breve tiempo de testimonio para ¿verdad?, expresar lo bueno que el Señor ha sido hasta ahora. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, una vez más, agradecidos estamos, Señor, por este tiempo que tú nos has mostrado de fidelidad y de gracia. Definitivamente podemos decir a viva voz, hasta aquí tú nos has ayudado. De corazón, Señor, gracias porque a través de todos estos años, a pesar de las altas y bajas, de los momentos críticos, los momentos difíciles que son propios del ministerio, de la obra de Dios, y tal como tu palabra lo advierte, estamos en el mundo, en un mundo adverso, un mundo contrario al Evangelio, contrario a Cristo. Pero qué bueno, Señor, que tú has levantado a tu iglesia. Esta es tu iglesia, Señor, la cual tú edificaste, la cual tú estableciste. La iglesia que tú has prometido que prevalecerá. No importa lo que el infierno, Satanás y sus demonios y las huestes espirituales de maldad puedan hacer en contra de tu iglesia, tú la vas a sostener. Por eso, Señor, estamos aquí elevando una acción de gracia por estos 41 años, Señor, que han pasado y que confiamos, Señor, que tú seguirás obrando en nosotros, a través de nosotros, más años de frutos, más años de crecimiento, más años de firmeza, de constancia, más años de trabajo. Definitivamente, trabajar en tu obra nunca será en vano, porque a su tiempo segaremos si no desmayaremos. Por eso, Señor, elevamos oración no solamente de gratitud, sino también una petición, Señor. La petición que tú nos dejaste. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Levanta de nosotros hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes y niños comprometidos, dispuestos, esforzados, diligentes para hacer tu obra. Hay mucha necesidad en el mundo.
muchas almas perdidas, muchas almas que no han encontrado la esperanza gloriosa que solamente está en Cristo Jesús. Por eso, Señor, nos presentamos delante de ti como iglesia para que tú nos revistas con el poder de tu Espíritu Santo y nos uses, Señor, como instrumentos poderosos en tus manos. Que a través de nosotros más almas vengan a tus pies. Que tú añadas a la iglesia, Señor, cada día los que han de ser salvos. Confiamos en que así será. Solamente tú quieres hombres y mujeres fieles, santos, consagrados, puros delante de ti. Por eso, Señor, guárdanos en santidad, en pureza, como vasos limpios de honra, para que tú nos uses, Señor. Bendice esta tu iglesia, esta tu obra. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, quien la dirijas y nos uses a nosotros como instrumento. Guíanos con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, seguimos dándote gracias en esta mañana, orando que su Santo Espíritu nos pueda guiar, dirigir. Santo Espíritu, Señor, cada día pueda santificarnos. Damos gracias por lo que tú haces en medio de nosotros. Te damos gracias que tú eres un Dios bueno, maravilloso, glorioso. Gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por Jesucristo, quien enviaste a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, que ahora nosotros somos tu pueblo. Somos tu pueblo, Señor, por una obra de redención. Porque nos sacaste del mundo, del pecado, nos sacaste de nuestros deseos, de nuestras concupiscencias. Nos has reunido en Cristo Jesús. Y aquí estamos, Señor, como tu pueblo, orando que nos ayude a ser un pueblo santo, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, que podamos proclamar tus virtudes, podamos, Dios Todopoderoso, ser luz en esta comunidad, y podamos, Dios Todopoderoso, impactar las familias que están alrededor de esta iglesia. Bendice cada día esta iglesia. Bendice al pastor, su esposa, sus hijos. Bendice a los diáconos, los líderes, las familias que representan esta iglesia. Bendice a los jóvenes. Bendice a los niños, adolescentes. Bendice, Señor, toda la obra y el ministerio que se desarrolla cada semana aquí en esta iglesia. Bendice sus planes y proyectos. Ayúdales, Dios Todopoderoso, en la expansión del Evangelio, en compartir la palabra de Dios, en hablar a las almas perdidas. Ayúdalos, Dios Todopoderoso, en ser testimonio vivo de la obra que tú puedes hacer. Oramos para que tu palabra sea el fundamento de esta iglesia. Oramos para que tu palabra pueda ser el mensaje que proclamen cada semana. Oramos para que tu palabra sea el fundamento de los hogares de esta iglesia. Oramos para que tu palabra pueda ser, Dios, la guía de toda la verdad y a toda la verdad, porque solo tu palabra puede santificarnos y solo tu palabra puede liberarnos del poder del pecado. Oramos para que usted se glorifique en todo este día. Oramos, Señor, para que usted esté presente en todo este día. Oramos, Señor, para que usted pueda ayudarnos en todo lo que tienen planificado en este día. Y que esto motive a esta iglesia, que motive a estos hermanos a ser fieles, ser íntegros, a mantenerse constantemente velando, vigilando, batallando en este lugar, para que el nombre de Cristo Jesús sea sobre todo nombre, sea proclamado en este lugar. Bendícenos, Señor, todo lo que resta de este día. Le pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias, Pastor Julio. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a llamar a los hermanos que escogimos, hermanos que han estado en épocas claves de estos 41 años. Entonces, permítame llamar primero, ¿verdad?, en el orden que creo que la historia así lo tiene. Empezando, ¿verdad? ¿Con quién usted cree que vamos a empezar? Domingo Vizcaíno. Venga por acá, hermano Domingo Vizcaíno. Voy a llamar también a la hermana Blanca Peña. Venga por aquí también, por favor, la hermana Magalis Abón. Venga por acá la hermana Ana Julia Contreras. Y le pedí también al hermano Gregorio Segura que pase por aquí. Pero no se puede quedar nuestro hermano Ángel Galvez. Que pudiéramos decir que es el primer o de los primeros jóvenes de esta obra. Ángel puede decir cómo el tiempo ha cambiado, porque decía don Andrés que al principio Ángel iba con la camisa remangada y ahora no. Bueno, los hermanos tienen minutos breves, 2 minutos como mucho, para expresar la fidelidad y la gracia de Dios en estos 41 años, pero yo creo que a la iglesia le interesa saber, para arrancar cada uno, en qué etapa fue que ustedes llegaron a la iglesia. Empezando con nosotros. Dios le bendiga a todos. En el año 83, en marzo, nosotros vivíamos en el Cancino aquí y asistía a la iglesia de Gasco en la Bolívar, esquina Leopoldo Navarro. Pero resulta que al mudarme para acá, en esa época la gasolina estaba a menos de 100 pesos, pero a veces no había para venir para acá. Al dar los 2 viajes, yo iba nada más en la mañana y en la tarde no podía venir. Habían varios hermanos que vivían de este lado. Nos juntamos, el hermano Mego, que Dios lo tenga en buen lugar, y dijimos, bueno, pero nosotros podemos iniciar una obra ya en el Grisal. El hermano Joaquín García, que vivía de este lado, dice, no, lo apoyamos, lo ayudamos. Bueno, y iniciamos un marzo. Yo no estuve en la primera actividad porque yo estaba trabajando, tenía un trabajo muy exigente. Mi esposa, que está por aquí, Delfina, y su hermana Grecia y Dominga, hicieron la primera parte. El primer día reunieron como a 40 muchachos. Y entonces iniciamos ahí en la casa, ahí en el patio, ahí donde estaba la marquesinita, ahí comenzamos, hicimos una marquesinita de Aberto Cemento, de una plantita pequeña, hicimos ahí como una ranchetica para eso, y ahí comenzamos, y a los 3 meses ya tuvimos que buscar lugar para mudarnos, y por suerte que en la parte de atrás, frente de nosotros, pero en la calle de atrás, había una casa, y conseguimos esa casa, y tuvimos alrededor de 10 años, más de 10 años ahí en esa casa. Y en esa época inclusive preguntamos que cuánto valía la casa. Y nos dijeron, esa casa, si ustedes la quieren, tienen que buscarse 40,000 pesos. ¿Y esa época? Miren, así comenzamos. Entonces, ahí comenzamos el primer tiempo. El pastor, no teníamos pastores, venían hermanos medios, vinieron algunos hermanos como el hermano Elías Ortiz, el hermano que está en el Seibo, Enrique Mejía, y bueno, venían, creo que vino un solo hermano de Gascue, que era un jovencito, hijo del hermano Gómez. Y todavía recuerdo ese mensaje que nos trajo, y ese mensaje fue acerca de la hormiga, de los trabajadores que eran la hormiga.
Y estuvimos ahí en ese sitio pues todo ese tiempo, pues en el año 94, creo que fue, vino el hermano de Puerto Rico, Johnny Serrano, y entonces la iglesia tuvo un empuje. Esa etapa la vamos a dejar para los que vienen ahí. Ustedes pudieron ver, ¿verdad?, un pequeño recuento de la primera etapa. Vamos a seguir entonces con Blanca. En la segunda etapa, comencé yo en el año 1986, la obra nació en el 83, yo llegué en el 86, julio del 86, y estuve ahí con el pastor Omego Dice y unos cuantos hermanos más. La iglesia creció en ese tiempo con el hermano Dice, fue floreciente, pero ya en el 1990 tuve que emigrar de mi iglesia a Bameso, que era la iglesia bautista que me quedaba más cercana, por un inconveniente que tuve con el pastor que llegó de Puerto Rico. El hermano Omego después testificó que él se equivocó en cuanto a la llegada del pastor, porque quizás ese no era el hombre que Dios quería. De eso no voy a hablar. Luego que estuve en Bameso 10 años, emigrante por allá, la obra se llegó a cero casi. No llegó a cero porque se quedó solo señor, él. Y yo creo que los 10 años que estuve en Bameso, que muy bien me fue, porque el Hijo de Dios en todas las partes, yo me sentí bien, pero él se quedó solo orando. Y yo entendía después que fue una disciplina de 10 años que tuve en Bameso, porque al igual que hizo él, yo debía haber hecho como él, quedarme orando y no salir huyendo, porque después de mí, entonces se fueron casi toda la familia. La iglesia llegó casi a cero. Me da pena, porque entonces parece que yo era la líder y Aguil era la líder, se fueron los otros. Se quedó la iglesia vacía. Me dolió mucho y es una experiencia para toda mi vida, que de mi iglesia no me voy hasta que Cristo no nos lleve al cielo. Porque oportunidades me han dado mis hijos, que son ciudadanos de Nueva York, para irme a Nueva York. Y a veces pensaba, ay, cualquiera se va. Ay, la iglesia. Por la iglesia no me iré. Y creo que nunca juraré una bandera de otro país para buscar unos beneficios que se van a quedar aquí. Que eso nada va a haber en el cielo. Y es mejor estar firme en los caminos del Señor. Y aquí estaré hasta que Cristo nos lleve. Ahora Magali, Adón. Dios se le bendiga a mis hermanos y hermanas. Llegué a la iglesia en el año 92. Yo hice decisión para Cristo el 30 de noviembre de ese año, por la hermana Edita y Aide, que hoy está en la presencia del Señor. Y le doy muchas gracias por pertenecer a esta iglesia. Cuando llegué estaba el pastor Johnny Serrano. Fue de gran bendición para mi vida. Y con mi alta y con mi baja me he mantenido en esta iglesia que Dios me trajo, una iglesia de amor, una iglesia de unidad, y espero estar firme y adelante hasta que Dios venga por mí. O yo vaya. Amén. Vamos a empezar. Dios les bendiga, hermanos. Realmente yo doy muchas gracias a Dios por nuestra iglesia. Yo llegué a la iglesia a los 9 años de edad con el pastor Johnny Serrano. Es decir, que desde el pastor Johnny Serrano hasta la actualidad hemos estado en la iglesia. Yo recuerdo muy bien el ministerio del hermano Domingo Vizcaíno. El hermano Domingo Vizcaíno tenía un vehículo grande, blanco, y con ese vehículo grande, blanco, buscaba a los niños. Yo era uno de esos niños. Recuerdo también que su hija, Astrid, y la hija de la hermana Dalia eran maestras de escuela dominical. Yo tomaba clases con ellas. Era un tiempo, ¿verdad?, de gozo. Y realmente la iglesia representó una bendición para mí hasta el día de hoy. Así que ame a su iglesia, hermano, y dé todo por su iglesia. Hermana Julia Contreras. Bueno, a mí me introdujo al Evangelio la hermana Blanca y la hermana Marcia, llevándome a Bameso. Entonces, después, yo estuve un tiempo yendo a Bameso, pero
todavía yo no estaba, sino que yo iba. Y luego un día yo dije, pero aquí en la iglesia, déjame entrar aquí, y era miércoles. Y ahí me encontré con el hermano Domingo que estaba solito. Y me quedé ahí, pero después estaba Pedro Blandino, que no era pastor, pero estaba ayudando, y él me discipuló. Pero no fue hasta el 2000, cuando llegó el pastor Andrés y la hermana Mercedes, que preguntaron de la fecha en que uno hizo decisión. Y realmente yo no recordaba, porque la decisión mía no fue, fue por una pregunta que me hicieron de que cuándo era que yo me iba a decidir. Y yo le dije, y Blanca fue la que dijo, ya ella hizo decisión. Entonces yo estaba dudosa porque yo amaba mucho a la Virgen María, y también yo decía, es que no quieren a María, no quieren, y yo quiero recibir la comunión. Entonces el pastor de la mesa dijo, no, pero nosotros honramos a María y también a San José. Entonces en el 2000 el pastor Andrés y Mercedes, el pastor me puso de pie, y realmente ahí fue que yo hice la confesión de fe, porque no la había hecho públicamente, así como debía de hacerse. Le doy muchas gracias a Dios porque ha sido bueno en gran manera, y le doy muchas gracias a Dios también porque yo no fui que traje a Rafael al Evangelio, él vino por sus propios pies. Incluso yo me sorprendí cuando él llegó a la casa. Mami, yo hice decisión para Cristo, que fue un sábado en la noche. Un sábado en la noche, andaban los 3 hijos, los 3 fueron al frente, pero las 2 montaron la mula, las grandes, las hembras. Y él continuó en el Evangelio, y le doy gracias a Dios por eso. Y le doy gracias a Dios por la iglesia a la que pertenezco, porque, wow, qué familia. Y Dios me lo bendiga a todos. Ahora cerramos con el hermano Gregorio Segura. Dios le bendiga, hermano. Nosotros vinimos aquí alrededor del año 2000, cuando el pastor, creo que tenía poco tiempo, el pastor Andrés, que se llegado aquí. Para nosotros ha sido de gran bendición prácticamente en ese tiempo. Y en ese tiempo que yo he pasado aquí, en 22 años, yo me enfermé. Yo tuve una situación de salud, toda la mayoría conocen aquí, quizá algunos no, pero yo tuve una situación de salud donde yo pasé 8 veces diálisis, algo difícil. Tuve un trasplante de riñón hace alrededor de 9 años. Voy a cumplir, ahora en diciembre yo voy a cumplir 10 años. Yo doy muchas gracias porque las oraciones de la iglesia, las oraciones de la media, las oraciones, la esposa mía trabajaba en la universidad cristiana, desde los Estados Unidos, oraron por mí. Y doy muchas gracias por ese tiempo. Los hijos míos, la esposa mía fue la que primero llegó al Evangelio. Luego después, como un año, 2 años, llegué yo. Entonces, doy gracias por mi familia, por mis hijos. Algunos conocen a Gigi, aquí creo que todos. Gigi está sirviendo en Jaina con el pastor Victorino, allá, y aquí hay 2 de los varones. Es decir, que para nosotros ha sido de gran bendición, y esperando que Dios, si Dios no viene ahora, que nos ayude a cumplir muchos años más en salud y en vida. Gracias. Amén, amén. Antes de pasar ahora a un tiempo con nuestro hermano Ángel Gálvez de reconocimiento, la palabra de Dios dice, al que honra, honra. Y hay un detallito que creo que es importante decirlo, y nuestra hermana Blanca va a tomarnos por lo menos 30 segundos, ¿verdad?, para decirlo. Bueno, el detalle es que en el año 2000 las hermanas Magali, Miriam, la hermana Lili, que está en el cielo, y 10 mujeres nos quedamos. Me pidieron ella que viniera de Bameso a ayudarlas con la sociedad de damas. Yo me congregaba los miércoles allá, digo, no hay problema, porque aquí no congregamos los jueves, se congregaban los jueves. El fin es que 10 mujeres todos los jueves
hacíamos una ronda, si las 10. Señor, mándanos un pastor a tiempo completo. Esa oración duró 1 año y al año completo el Señor oyó nuestra oración y nos mandó al hermano Andrés Ogando y al hermano Somer Cuesta a tiempo completo. Dios oyó la oración de esas 10 mujeres. Gloria al Señor. Gracias, hermano Domingo, hermana Blanca y los demás hermanos que estuvieron aquí. Hermano. Continuamos dándole las gracias al Señor. Es bueno seguir reconociendo, ¿verdad?, el trabajo de cada hermano, ¿verdad?, que puso su granito para que la obra de Dios siguiera adelante. Tengo un asistente aquí que vino a ayudarme, así que está aquí. Bueno, queremos reconocer, hermanos, a algunos hermanos. Yo sé que a veces el dar reconocimiento puede traer cierta situación, ¿verdad?, puede generar quizás celo, que no me tomaron en cuenta a mí, pero yo creo que los hermanos que vamos a reconocer, creo que la iglesia va a entender realmente que es un agrado que podemos hacerle a esos hermanos. Así que vamos a ir llamando, hermano Ismael va a ir pasándome, y luego voy a ir llamando a las personas para que entregar el reconocimiento. Yo voy a leer un primer reconocimiento porque todos dicen lo mismo, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a leer. La Iglesia Bautista Fundamental Fuente de Vida reconoce a la familia Segura Brioso por su entrega, servicio y amor al Señor para la edificación de nuestra iglesia local en estos 41 años de gracia y fidelidad. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Así que vamos a pedir a la hermana Morena, el hermano Gregorio, que pase por aquí, el hermano Ronaldo también, hermano Gregorio también. Esta familia ha sido de bendición, como decía el hermano Gregorio, la hermana Giselle también. Por mucho tiempo estuvo trabajando en la escuela dominical. Cuando iniciamos la obra en Sabana Perdida, ella también acompañaba. Sí, fue una hermana que también se entregó. Así que hacer una entrega a esta familia. No queremos hacer uno a cada uno porque el presupuesto hay que... Pero yo creo que están representados. Así que Dios les bendiga, hermanos, y sigan trabajando para el Señor. Sí, vamos a ir a la puerta. Queremos reconocer también, así que gracias, hermanos, a una persona que es clave para que esta obra existiera, y es el hermano Domingo Vizcaíno. El hermano Domingo Vizcaíno, una de sus características siempre ha sido la humildad y el servicio para el Señor. Así que él, junto con su esposa, venga, hermana, puede venir, hermana Delfina. Así que pueden pasar por aquí. Han estado contribuyendo para la obra del Señor. Puede pasar lo primero para que vayamos. Queremos reconocer también a una hermana clave que también, a pesar de que esa hermana no ha necesitado tener qué sé yo, un ministerio. No hay que darle un ministerio, hermana, para que esa hermana sirva. Si usted la deja sin ministerio, como quiera va a seguir sirviendo. Y esa es la hermana Blanca. Así que la hermana Blanca Peña,
otra hermana que también ha sido de bendición, ha contribuido mucho, ha sido la hermana Magalis Adón. La hermana Magalis Adón, si ustedes no saben, en la iglesia ha habido algunas hermanas que se han dedicado a la limpieza. La hermana Dalia era la hermana Dalia Vince que limpiaba, la hermana Elsa y la hermana Magalis Adón. Algo que yo recuerdo mucho es que como yo vivía en la iglesia, la hermana me llevaba unos guineitos con huevo y queso, y eso es una bendición para mí también. Ok, queremos reconocer bueno, ahí está el reconocimiento del hermano Ángel por el tiempo en el servicio. Queremos reconocer, hermano, de manera muy especial también, porque hay que ser justo y hay que decirlo. Cuando se está orando por un pastor, realmente nosotros no tenemos un pastor a tiempo completo. Y llegó un hermano que realmente fue de bendición y fue el instrumento que Dios usó para ver parte de lo que nosotros vemos aquí. Es decir, quien logra junto con su esposa que la iglesia tuviera una estructura, una forma, es el hermano Andrés Ogando. Así que hay un reconocimiento, ellos no están aquí, pero queremos reconocer al hermano Andrés Ogando y a la hermana Mercedes Ogando. La hermana Mercedes hizo un gran trabajo con las damas, un gran trabajo hizo la hermana Mercedes. Así que queremos llamar a la hermana Carmen para hacer la entrega y se lo guarde en su casa. Sí. Póngase aquí abajo, hermano, se lo vamos a entregar aquí para que cuando los hermanos vengan. O la hermana Ana Julia, que va para Estados Unidos, se lo lleve. Puede ser así también. Llévaselo allá también, ¿no? Está bien. Y queremos reconocer finalmente al pastor Rafael Astro. Queremos reconocer él no se lo esperaba realmente, de todos los hermanos que han estado como pastores de la iglesia y como encargados, todos han sido foráneos, es decir, han sido de fuera. El único pastor de la iglesia que tenemos de aquí de la iglesia es el pastor Rafael Astro. Él comenzó la obra estaba más perdida y Dios por su gracia nos concedió que estuviéramos aquí. Así que muchas bendiciones, hermano. Así que él tiene dos soberanos, dos primeros soberanos. Muchas gracias, hermano. Mi hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor, un privilegio poder estar aquí. Gracias por la invitación, gracias por hacerme parte de su historia, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios que me ha permitido tener una vida para Él. No nací en el Evangelio, pero desde los 4 años yo comencé a ir a la iglesia por un ministerio de una hermana, como decía el hermano Ángel, que me recogía, me llevaba a la iglesia y poco a poco pues comencé a crecer en la iglesia, ¿verdad? Y a la edad de 13 años yo decidí entregar mi vida al Señor Jesucristo. Y eso me ha permitido, ¿verdad?,
ver el crecimiento y el desarrollo de la Iglesia Bautista en República Dominicana. Lamentablemente, cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, la Iglesia Bautista no era tan grande ni tan conocida. Cuando usted iba a un lugar y decía que usted era bautista, la gente no entendía eso. Eso se confundía con adventista, y el que tenía una idea de que era bautista le preguntaba que si usted era de Juan el Bautista, porque no había mucho conocimiento de una iglesia bautista. Pero gracias a Dios, hoy día la iglesia bautista se ha hecho sentir en este país, y ustedes son un testimonio de eso, de cómo Dios ha ido expandiendo la iglesia bautista, como a través del tiempo en la capital, en el interior, hemos podido crecer. Y después de 40 años podemos ver lo que Dios ha hecho. Dios es bueno y Él quiere hacer más con nosotros, hermanos. Eso significa que no hemos llegado, significa que todavía hay mucho por delante en cuanto a la obra y el ministerio. Quiero compartir con ustedes esta mañana algo acerca de la santidad de Dios, porque sí es cierto que Dios quiere bendecirnos. Es muy importante entender que Dios es santo y que la obra de Dios tiene como propósito la santidad. No somos un grupo de apoyo para las personas necesitadas. No somos un grupo para ayudar social o materialmente a las personas. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo espiritual, con un propósito espiritual que debe tener metas espirituales y que debemos ponernos en las manos de Dios para que Dios haga la obra que Él quiere en las almas perdidas. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 12. Vamos a leer puestos de pie estos versículos. Hebreos 12, 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya un fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esta mañana yo quiero que veamos dos cosas, hermanos. La santidad es una decisión de fe. Tenemos que por fe iniciar la carrera de una vida apartada, una vida
purificada, una vida separada, para consagrarnos a Dios. Y en segundo lugar, la santidad requiere disciplina. No es por amor al arte. No es una obra que será una realidad en su vida de la noche a la mañana. Tenemos que decidir por fe vivir una vida de santidad y tenemos que tomar una vida de disciplina en la santidad. Y la razón es, dice aquí, que sin santidad nadie verá al Señor. No importa a qué iglesia usted pertenezca, no importa las características que pueda tener esa iglesia, no importa la denominación a la cual usted pertenezca, no importa cuánto usted pueda ser religioso, sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, debo iniciar esa carrera, una carrera de fe y una carrera que me va a demandar disciplina para yo poder ser santo. Padre, gracias por su palabra. Orando en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayude a entender estas verdades, podamos aplicar en nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias porque nos has preservado. Gracias que nos has bendecido. Gracias, Señor, que quieres usarnos para tu honra y para tu gloria. Pero necesitamos tener vida de santidad. Háblanos conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Sin santidad nadie verá al Señor. No puedo acercarme a un Dios santo si yo no soy santo. Moisés en la zarza, al acercarse a Dios, Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. Pero no es porque ese lugar tenía algo mágico, es porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, su santidad impone el carácter de ese lugar. No puedo estar en la presencia de Dios si yo no soy santo. El tabernáculo, el Señor le dijo a Moisés: voy a estar en medio de mi pueblo. El Señor le dijo a Moisés: voy a habitar en medio de mi pueblo. Pero no se pueden acercar a mí si no observan los niveles de acercamiento a mí. Vas a construir un arca y le pondrás una tapa a esa arca, y en sus extremos tendrá querubines, y esa es la tapa del propiciatorio. Y dice Dios: desde ahí yo voy a hablar con mi pueblo, desde ahí yo voy a comunicarme con mi pueblo. Pero eso estará en un lugar llamado el lugar santísimo, y ese lugar será precedido por un lugar llamado el lugar santo, y el lugar santo será precedido por un atrio, un patio, que va a tener un lavacro, una fuente donde tienen que lavarse para poder entrar al lugar santo. Pero antes de llegar a esa fuente habrá un altar de sacrificios por el pecado, un altar para sacrificios expiatorios, un lugar donde el pueblo tendrá que confesar sus pecados, arreglar sus cuentas, un lugar donde el pueblo tendrá que venir y presentar
un sacrificio por sus pecados antes de llegar al lugar santísimo. Esa expresión santísimo es santo de lo santo. No puedo acercarme a Dios si yo no soy santo. No puedo adorar a un Dios santo si yo no soy santo. Isaías capítulo 1. Dios habla al pueblo y le dice al pueblo: no pueden ustedes venir aquí, sus fiestas, sus días de celebración, sus ofrendas, y vivir una vida tan depravada. Dios dijo: ya, estoy hastiado, no quiero más ofrendas, no quiero que vengan más aquí diciendo que Dios es el Dios Todopoderoso, viviendo una vida tan horribles. No quiero eso. Cuando oren no voy a escuchar su oración. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si ustedes quieren, y quieren mi bendición, y quieren que yo esté con ustedes, vengan y vamos a arreglar esto. Dios no aceptará adoración de un pueblo contaminado. También vemos en Isaías capítulo 6 que no puedo venir ante Dios en adoración si yo no he sido santificado. En Isaías capítulo 6 tenemos la visión de Isaías. Vio un trono alto y sublime, y el que estaba sentado en el trono, y los serafines que decían: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. ¿Y qué exclamó Isaías? ¡Ay de mí! Que siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Dios Todopoderoso. Y uno de los serafines tomó un carbón encendido y fue donde Isaías y purificó al profeta y le dijo: esto ha quitado tu culpa, ahora tú eres purificado. Y después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo dije: heme aquí, Señor, envíame a mí. No vamos a estar en la presencia de Dios si no tenemos una vida santificada. No nos engañemos. Pablo dice en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y hoy día la gente está jugando a eso. Hoy día muchas personas que se llaman cristianos, muchas personas que se llaman hijos de Dios, muchas iglesias que se llaman que están adorando a Dios, están jugando a ser cristianos, a venir delante de Dios y querer adorar a Dios, querer glorificar el nombre de Dios, querer decir que somos hijos de Dios, querer decir que somos la iglesia del Señor, pero viviendo vidas horribles. No es posible eso. No vamos a escuchar la voz de Dios en el bullicio del mundo. No vamos a escuchar la voz de Dios perdidos en la posilga del pecado. Hoy día se habla mucho de los atributos de Dios, pero no mucho de la santidad de Dios. Podemos escuchar a muchos expositores hablar sobre diversos temas de la Biblia, de diversas doctrinas y de temas triviales del cristianismo. Cuando se habla de Dios y de sus atributos, se toca mucho su soberanía, su poder en la creación, su grandeza, etc. Pero no se toca mucho la santidad de Dios y la santidad del pueblo de Dios. Si se habla de la salvación, se tratan los temas de la predestinación, de que somos escogidos de Dios, que la regeneración, pero no se toca la santidad del cristiano. Sin santidad nadie verá al Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos. La última carta que el apóstol Pablo escribió, 2 Timoteo, es una carta con un poder
de comunicación, de un hombre que sabe que va a ser sacrificado, de un hombre que sabe que le quedan días sobre la tierra, de un hombre que sabe que ya va a pasar la presencia de Dios, pero tiene un hijo en la fe, tiene a alguien a quien pasarle la antorcha, y le envía esta carta. Pero él no le dice a Timoteo: mira, cuida la propiedad que tú sabes que yo compré para ti. Mira, tú tienes que cuidar la herencia que tú sabes que te dejaron tus padres. No, hermano. Usted lee 2 Timoteo. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es: la fe que has heredado de tu abuela, de tu madre, esa fe genuina, esa fe real, que yo sé que está en ti. Me acuerdo de tus lágrimas cuando nos separamos. Por esa fe quiero que entiendas el testimonio que tienes que dar al Señor Jesucristo. Porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Predica el Evangelio, lleva la palabra de Dios. Yo estoy aquí para ser sacrificado, pero yo sé en quién he creído. Esfuérzate en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú has oído de mí, eso busca hombres fieles. Hombres que estén dispuestos a morir por la causa del Señor Jesucristo. Hombres que estén dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Y encarga ese mensaje. Y encarga esa palabra para que enseñen a otros. Tienes que ser un atleta. Tienes que ser como un agricultor. Tienes que ser como un soldado. Tienes que presentarte como un obrero aprobado que traza bien la palabra de Dios. Entonces llega el capítulo 3. También debes saber esto. En los postreros días, los tiempos serán peligrosos, porque habrá hombres perversos que entrarán a la iglesia, con un carácter perverso, con apariencia de piedad, pero no darán la eficacia de ella. Apártate de los tales. Y ya la iglesia está llena de gente así. Nosotros como iglesia tenemos que tomar por fe el camino de la santidad. Nosotros leemos Hebreos capítulo 11 como el capítulo de la fe. Leemos Hebreos capítulo 11 como el salón de los héroes de la fe. Pero cuando usted analiza la vida de estos hombres, se da cuenta que ellos tomaron un camino de fe, y que ese camino de fe implicaba dejar, salir, abandonar, tomar un camino diferente al camino que tenían. No podemos vivir la vida cristiana en el mismo camino que nosotros teníamos cuando venimos a Cristo Jesús. No podemos vivir la misma vida que teníamos cuando venimos a Cristo Jesús. Tiene que haber un antes y un después. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú no puedes seguir viviendo la misma vida que tú vivías. Tienes que tener una vida diferente en Cristo Jesús. Tiene que verse la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Tiene que verse cómo Cristo ha transformado y ha cambiado tu vida. Abraham, Dios quiso bendecirlo. Dios quiso hacer grandes cosas con él, pero tenía que dejar Ur de los caldeos. Tenía que salir de
su parentela, tenía que salir de su familia, tenía que salir de su comunidad, tenía que salir de su cultura, tenía que salir del lugar donde él nació, donde él se crió, tenía que salir de sus modus vivendus, tenía que salir de ese contexto para Dios poder bendecirlo. ¿Sabe por qué muchas veces la bendición de Dios no llega a nuestras vidas? Es porque no queremos dejar la posilga del mundo. ¿Tú crees que si el hijo pródigo se queda en la posilga, iba a recibir lo que su padre le dio cuando fue a la casa de su padre? Fue perdonado cuando fue a la casa de su padre. Fue lavado cuando fue a la casa de su padre. Fue festejado cuando fue a la casa de su padre. Pero él tuvo que dejar la posilga. Porque la posilga Dios no te va a bendecir. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado. Hermano, usted tiene que tomar una decisión de fe, de dejar el mundo, dejar el pecado, dejar los deseos de la carne. Noé, la palabra de Dios dice, Pedro, segunda de Pedro y en primera de Pedro, que Dios no perdonó el mundo antiguo, sino que ese mundo impío pereció por su pecado. Pero Dios reservó a Noé, a su familia, porque ellos decidieron salir de ese mundo impío, perverso y pecaminoso en el cual vivían. Noé y su familia tomaron una decisión por fe. Por fe Noé construyó el arca. Por fe Noé salvó su familia de morir en el diluvio. Usted tiene que tomar una decisión de fe y salir de este mundo impío. Moisés, dice la palabra de Dios acerca de Moisés en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La santidad, hermano, no es un sistema. La santidad es una decisión. La santidad no es una apariencia. La santidad es una decisión. Moisés era el heredero al trono del país más poderoso que había en su tiempo. Moisés tenía a sus pies ser el hombre más poderoso sobre la tierra. El imperio egipcio estaba a sus pies. Pero él renunció a eso. ¿Por qué? ¿Por qué renunció a eso? Mira el verso 25. Esta es la decisión. Escogiendo antes ser ¿qué? Maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Entiende eso? ¿Sabes cuál es tu problema para tú ser santo? ¿Sabes cuál es tu problema para tú tomar una decisión de ser santo? Es que tú quieres gozar de los deleites temporales del pecado. Tú no quieres renunciar al pecado. No quieres renunciar a Egipto. No quieres dejar esas cosas. Moisés dijo: no voy a vivir una vida de pecado. Voy a renunciar a eso. Voy a tomar una decisión de fe. Yo quiero ser del pueblo de Dios. Yo quiero tener los vituperios de Cristo por mayores riquezas que las riquezas de los egipcios. No quiero el aplauso del mundo. No quiero el reconocimiento del mundo.
No quiero los tesoros del mundo. Yo voy a escoger ser maltratado con el pueblo de Dios. La santidad es una decisión, hermano. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto. ¿Se da cuenta? Por la fe dejó a Egipto. Tú estás esperando un llamado del cielo para tú dejar Egipto. Tú estás esperando que Dios haga un milagro para tú dejar Egipto. No, tú lo que tienes que hacer es tomar una decisión. Punto. No quiero el pecado en mi vida. ¿Usted cree que cuando José le dijo a la esposa de Potifar no, él estaba batallando? ¿Usted piensa que él estaba como que, yo no sé qué voy a hacer, Dios mío, esta mujer me está tentando? No, él tomó una decisión. No me voy a acostar contigo, punto, se acabó. No lo voy a hacer, porque es un pecado contra Dios. Y también sería una deslealtad contra tu esposo. Son decisiones, hermano. Los cristianos tenemos que aprender eso. ¿Cómo se aplica eso? 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor una grande nube de testigos. No se refiere a los testigos de Hebreos 11. ¿Sabe a qué se refiere? Le voy a decir a qué se refiere. Se refiere al hermano Domingo Vizcaíno. Se refiere a la hermana Blanca. Se refiere al hermano Ángel. Se refiere a la hermana Ana Julia. Esas personas son motivo en mi vida para yo vivir la vida que le agrada a Dios. Cuando yo veo hombres de Dios y mujeres de Dios que han servido y están sirviendo en la iglesia, eso es motivo para yo decir, voy a seguir adelante. No me voy a quedar tirado en el desierto. No voy a morir en el desierto. Yo voy a seguir adelante. Nosotros también, teniendo de tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo quiero ser como esos grandes hombres. Yo quiero ser como esas grandes mujeres. Yo quiero ser como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabes que muchos de nosotros estamos pensando que qué importa si yo voy a llegar al cielo? Pues llego al cielo. Si llegué al cielo siendo una vergüenza, si llegué al cielo habiendo pisoteado el nombre de Jesucristo, si llegaré al cielo habiendo blasfemado el nombre de Cristo, no importa. No, hermano. Yo quiero escuchar las palabras, bien buen ser y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo no quiero escuchar esas palabras, siervo humano negligente. Yo quiero llegar al cielo y decirle al Señor, Señor, no hice mucho. No hice mucho, pero me esforcé en hacer lo mejor todos los días. Yo no quiero ser un bandido del cristianismo. Yo no quiero ser una vergüenza para la iglesia. A la gente le da lo mismo vivir una vida vergonzosa y decir que son cristianos. Déjeme decirle que eso no va con Dios. Dice aquí, despójese, como usted se quita la ropa, del pecado que usted sabe que tiene que despojarse. Despójese de la mundanalidad que usted sabe que tiene que despojarse. La Biblia dice aquí, si usted quiere correr la carrera cristiana, si usted quiere andar en una vida agradable delante de Dios, tiene que dejar su pecado. Puesto los ojos en Jesús. Pero ¿qué es lo que voy a ver de Jesús? Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario, hermano. Jesús no venció el pecado en su casa mirando un televisor con un control de televisor. Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario. Tienes que tomar la cruz e ir al Calvario y crucificar el pecado.
Y él dice más adelante, nosotros no hemos llegado a combatir contra el pecado entregando, ofrendando nuestras vidas. Todavía no me están pidiendo la sangre. Todavía no me están pidiendo la vida para yo vivir una vida santificada. Cristo venció el pecado tomando la cruz, y dice la palabra, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mi amado hermano, no vamos a ser santos si no tomamos una decisión de fe. Más adelante aquí él comienza a hablar acerca de que no solamente es una decisión de fe, sino la disciplina que nosotros debemos tener. Hebreos 12, 4. Porque aún haber resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, de había olvidado la exhortación que como ellos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor de mayo cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso significa, mi amado hermano, en Cristo Jesús, que usted y yo necesitamos todos los días una vida de disciplina. La vida cristiana requiere correr, trabajar, pelear, soportar. Pero para poder correr necesitamos aligerar nuestras vidas. Necesitamos disciplinar nuestras vidas. La vida cristiana es relaciones, especialmente nuestra relación con Dios y con los creyentes. La palabra clave de este pasaje aquí en el capítulo 2 es la palabra disciplina. Viene de un término que significa formación. El énfasis es cómo debo cada día tener una vida disciplinada en la santidad de Dios. ¿Qué es lo que se conoce de usted y de mí como cristianos? ¿Qué se conoce de usted en la escuela? ¿Qué se conoce de usted en la universidad? ¿Qué se conoce de usted en el trabajo? ¿Qué se conoce de usted en la comunidad? ¿Qué se conoce de usted en su familia, sus parientes? ¿Qué es lo que se conoce? Si yo fuera a su trabajo y preguntara por usted, mire, yo vine a buscar al hermano Juan aquí. Juan, porque hay como 3 o 4 Juan. Juan el evangélico, el cristiano. ¿Juan? No, aquí no hay ningún Juan evangélico. ¿Seguro? Sí, pero el mismo que trabajaba aquí era el cristiano evangélico. No, aquí no hay ningún Juan evangélico. Pero hay uno ahí que a veces yo lo veo diciendo que alabanza y lo llama. Mire ese mismo que yo lo estoy diciendo. Todo el mundo se queda mirando y dice: ¿y desde cuándo eres evangélico? ¿Cuál es el impacto que usted tiene en su trabajo como cristiano? ¿Cuál es su carácter? ¿Se conoce como una persona honesta? ¿Una persona seria? ¿Una persona que tiene un carácter de integridad, de moralidad? ¿O usted es un charlatán? Usted en el trabajo no llega a tiempo. Usted siempre llega media hora pasado de la hora que debe llegar al trabajo. En el trabajo se quiere ir antes. El trabajo suyo es cuestionable. Ese señor siempre anda corriendo, todo lo que hace es un desastre. Ese es el récord de usted como cristiano. Y en la escuela, joven, eres el estudiante indisciplinado. El estudiante que siempre pasa arrastrando las notas. Es el estudiante que el dolor de cabeza para el maestro. Hermano, usted tiene que aprender a ser cristiano donde quiera que llegue. Y vivir la vida cristiana que le agrada a Dios. Dice aquí que somos disciplinados para obedecer. Somos disciplinados para participar de la santidad de Dios. Y somos disciplinados para vivir una vida justa, correcta, una vida recta. Es como dijo en una ocasión el líder de la revolución de Estados Unidos, cuando pelearon el norte y el sur. Estaban en una reunión y alguien quiso hacer un chiste
Y él dijo, como no hay mujeres aquí, voy a hacer este chiste. Él dijo, por aquí hay hombres. Usted no debe hacer ese chiste aquí. ¿Cuál es su carácter como cristiano? ¿Qué espera Dios de esta iglesia? Más que nada, hermanos, Dios espera de esta iglesia que sea una iglesia santificada. Más que nada, Dios espera de esta iglesia una iglesia que honre la presencia de Dios. Pero la única manera en que usted y yo podemos honrar la presencia de Dios es por la santidad. Y la santidad es una decisión de fe y es una disciplina de vida. ¿Ha tomado usted esa decisión? ¿Está usted en esa disciplina de vida? Ojalá que sea así. Padre, gracias por su palabra, gracias por lo que usted nos ha enseñado. Y oramos para que su palabra pueda edificarnos, pueda ayudarnos a entender estas verdades. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones de fe y ayúdanos a tomar decisiones de vida agradables delante de ti. Gracias por lo que usted nos ha enseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.